Muy buenos días, María del Carmen, Marcelo, Patti, eh, Nayeli y Mariana. ¿Cómo Buen día, estamos? maestro. Bien, bien, gracias. Buen día, Buenos días, compañeros. maestro. Buenos días, buenos días. Espero que Buenos mi días, audio... profe. Gracias, gracias. Espero que mi audio esté bien, gracias, Nayeli. Perfecto. Bueno, vamos a entrar con la unidad 7, que es la otra diferencia de las técnicas jurídicas de investigación directa, o como se le llaman técnicas de investigación de campo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Es muy interesante porque aquí hay cuestiones donde tenemos que revisar y analizar directamente ciertos y determinados fenómenos. Bueno, déjenme proyectarles las diapositivas. Ma- Dígame usted, Maestro, dígame usted. antes de empezar, a mí me quedó una duda referente a lo que era el manual. Ve que, bueno, ese lo teníamos que elaborar y analizar conforme uno que teníamos que descargar. A mí me quedó forzosamente, bueno, yo inclusive hasta le puse en mi trabajo que no aparecían todas las partes que tiene. No es necesario que tengan todas las partes, ¿verdad? O sea, nada más que tengan algunas para que se caracterice o tienen que tener forzosamente todas si es que uno quiere ya redactar alguno en algún futuro. Perdón, Patricia, aquí se me cortó la comunicación. Dime, ¿cuál es la duda que tiene usted? Mire, lo que pasa es que comentaba, en la tarea que nos dejaron referente a analizar el manual, inclusive pues hacerle la crítica a uno, yo anoté en mi trabajo inclusive que no aparecían todas las partes que nosotros buscamos como tal. Mi pregunta en concreto es, cuando uno lo redacta, ¿tiene que aparecer forzosamente todas sus partes o tampoco? O sea, sí Sí, puede uno emitir algún... buena pregunta. Mira, dependiendo del tipo de documento que vayamos a redactar, porque se acuerdan que hablábamos de los documentos que se crean con la investigación, ¿sí? ¿Y qué documentos hablábamos? Artículos, hablamos de monografías, hablamos de manuales, hablamos de tesis, tesina, ¿sí? Cada uno de estos documentos que se crean tienen ciertas y determinadas reglas. Lo recomendable, y por eso se establece, es que si es necesario que en este tipo de investigaciones nosotros cuidemos la información que vamos a vertir y la cual esté debidamente sustentada. Cuando se habla de la sustentación es que nosotros debemos forzosamente citar algunos conceptos o puntos relevantes que ya se han escrito con anterioridad, ya sea que conste en un periódico, en datos informativos, por ejemplo, de secretarías de gobierno, en libros, o que hayamos tomado a lo mejor de algún video, de alguna grabación. Esto es la parte importante en la investigación y esto es lo que le da la seriedad a tu trabajo. ¿Sí? Ahora, igual, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de citas? Mencionábamos que hay la cita APA, está la cita Vancouver, está Chicago, está MLS, está una infinidad de instrumentos en la cual nos pide ciertas y determinadas reglas. Muchas veces dependen yo diría yo, por ejemplo, si yo quiero escribir en una revista de derecho y esa revista me va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tu artículo reúna estos requisitos y lo haga en este sistema. Entonces aquí ya me están dando el parámetro a seguir. Yo debo de cumplir al realizar mi artículo que va a ser revisado y posteriormente publicado en esta revista que cumpla con los requisitos que me están pidiendo. Y ahí está la parte importante. Porque yo, Sí, porque yo inclusive ve que hasta lo adjunté, o sea, adjunté todo el sí. manual tal
como lo encontré, inclusive lo convertí en Word, lo puse como tal, y sí faltaban muchas cosas, o sea, faltaban de dónde había tomado en cuenta, de dónde había sacado los datos la persona, y era un manual de seguridad y higiene aplicada para el gobierno del estado, y, o sea, estaba así como que muy, o sea, sí, muy simple, y hasta fue aplicado, ahí dice que sí, o sea, fue aceptado y la gente que lo firmó y lo revisó y tenía sus firmas y todo. Y yo dije, ahora, o sea, sí, así se puede mandar un manual porque, o sea, no me cumplía como que con los alineamientos que nosotros habíamos mencionado. Sí, gracias. Fíjate que esa es la actividad que yo les dejo a ustedes, porque en este momento ustedes, de manera general, ya están analizando estos documentos y ya están viendo y entonces ustedes podrán determinar qué tan serio es la información que consta en este documento o ya empiezan ustedes a generar dudas. Lamentablemente, y lo digo así textualmente, en México tenemos un mal de vicios. El mal de vicios es que hay muchas autoridades que no hacen investigación y lo que hacen únicamente es copiar y pegar. O sea, sacan información de otros lugares, obtienen y lo aplican. Para hacer un caso muy particular, voy a hacer la mención, por ejemplo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este Código Nacional de Procedimientos Penales es en gran medida a similitud del Código Penal de Chile. De hecho, México adoptó el sistema de enjuiciamiento penal al modelo chileno. Es decir, México no aplicó su propio modelo. Y ante esta situación tenemos una infinidad de grandes problemas. ¿Por qué? Porque la cultura del pueblo chileno es totalmente diferente a la cultura del pueblo mexicano. Por eso en ocasiones se piden que los documentos se hagan en relación a precisamente usos y costumbres de un lugar para que sean aplicables. Por ejemplo, no sé si con ustedes ya lo había platicado o no sé, de manera muy general, en el caso del estado de Puebla y Tlaxcala. En su código civil podemos hacer un análisis comparativo y que aquí hablamos ya de legislación, que también se va a ver en este tema, es en el hecho de que si aquí en Puebla prometes casarte con una persona y no lo cumples, no pasa nada. Lo haces tú en el estado de Tlaxcala y en el estado de Tlaxcala, la parte que incumplió con la promesa de matrimonio tiene el derecho de demandarlo por daños y perjuicios y por causales esponsales. Y ahí sí se le condena y tiene que resarcir este daño económico, psicológico y emocional que se castiga. Pero así se maneja. Entonces, vean este aspecto. Lamentablemente vamos a encontrar mucha información, ¿sí? De esta naturaleza que en ocasiones vamos a decir, oiga, con que le falte esto, y esto no le da seriedad al documento. Al no darle seriedad nos genera mucha duda, y esa duda es sumamente importante que nosotros disuadirlo, es decir, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues buscando otra información. Por eso, en este momento, ustedes, yo les sugiero algunas cuestiones, ya no tanto copien y peguen documentos, sino que ya empiecen ustedes a redactar. A algunos maestros no les gusta esta forma. Para mí, en lo particular, sí me gusta. ¿Por qué? Porque estoy oyendo y estoy viendo y estoy ya viendo la forma de pensar de ustedes. Porque eso es lo que hace. Ahora, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Dirían, ¿cómo lo voy a aplicar en la abogacía? Pues muy fácil cuando nosotros somos abogados y ejercemos la profesión, en la hora de redactar nuestras demandas, tenemos que aprender a redactar esta información. Bien, entonces tenemos que poner claro nuestras ideas. Claro, aquí en las demandas ya citamos leyes, códigos, constitución, jurisprudencia, sí, y en algunos casos podemos interpretar sentencias que se hayan emitido. Ahora, entonces, ¿para qué leo libros y todo lo demás? Los libros, en algunos casos, de acuerdo entre las fuentes generales del derecho, se habla de la doctrina. Y la doctrina precisamente son los libros, lo que se han escrito respecto a temas nuevos, que no hay mucha información al respecto, pero sí es importante para generar un criterio al juez, a la autoridad que va a fallar, sobre el punto de vista, cómo ya se está viendo en otros aspectos y cómo puede en determinado momento ya la autoridad fallar. Entonces, igual cuando nosotros hablamos de pruebas, ¿qué tipos de pruebas? Y aquí en materia de pruebas manejamos las pruebas documentales. ¿Qué tipo de prueba documental privada o documental pública?
Y ahí hablamos ya de los instrumentos que despiden de diversas dependencias federales, estatales, municipales, y en qué momento podemos considerarlas como una prueba documental, porque no todo documento que emite una autoridad, ¿sí?, puede ser considerado una prueba documental pública. Cuidado. Ahora, hay pruebas como la declaración de hechos propios y ajenos, que en algunos códigos se le llama la prueba confesional y la declaración de partes. Aquí, ¿qué es? Tú vas a formular preguntas para obtener respuestas sobre la declaración de la parte demandada. Y esto es lo importante, aprender a cómo redactar para ver cómo lo puedes manejar. Una de las reglas es que las preguntas nunca se deben de hacer en sentido negativo. Entonces tú tienes que buscar palabras para no hacerlo de esa manera. Y así tenemos la prueba pericial. La prueba pericial es una prueba ya científica. Y estas pruebas periciales que se van a manejar ustedes en su momento procesal, en algún juicio que tengan ustedes conocimiento, ¿qué importancia nos va a dar? La importancia nos va a dar en el hecho de que el perito, que es experto en esta ciencia, arte, profesión o oficio, va a utilizar un método y va a establecer qué método lo utilizó, cómo lo va a aplicar y cuáles son los resultados obtenidos. Por ejemplo, yo estoy hablando en materia penal y estoy hablando sobre la cuestión de que solicitamos una prueba pericial en psicología para ver qué tanto la víctima se encuentra afectada emocionalmente. Entonces el psicólogo va a utilizar una prueba de test y los test tienen que manejar los famosos MS10, MS9 y tendrá que solicitar el más reciente, utilizar y se apoya precisamente en lo que han escrito los autores de estas pruebas y así sucesivamente. Entonces, de ahí la importancia que ustedes aprendan a ver esto y que en determinado momento, ya en el ejercicio de esta profesión, lo lleven a cabo y lo apliquen. Yo siempre, ya en materias procesales, yo les he sugerido a los chicos, es que debemos de jugar un doble rol. ¿A qué le llamo el doble rol? Si tú eres el actor, porque vas a llevar a tu cliente y va a ser el actor que va a promover el juicio y va a ejercitar la acción, vas a redactar de acuerdo a las indicaciones de tu cliente y de acuerdo a tu razonamiento. Ahí arrancamos un razonamiento lógico jurídico. Vas a emitir tus argumentos en base a lo que te ha narrado tu cliente. Ah, ok, ya lo hiciste, ya presentaste tu demanda, ya está lista. Antes de presentarlo y ya también tienes tus pruebas, pásate del otro lado. Es decir, pásate como si tú fueras el abogado de la parte demandada y analiza esa demanda y ve y encuentra cuáles son los probables errores que se llegan a cometer en la redacción y cuáles son esas pruebas que realmente está ofreciendo la parte actora y que no te va a aportar nada, o que alguna prueba de ellas pueda hacer que te beneficie a ti. Cuando tú hagas este doble juego y no te concretes a nada más hacer el rol del actor, tú ya estás preveniendo la forma probable en la cual la contraparte te va a dar contestación a tu demanda, qué pruebas va a ofrecer, y tú ya estás preparando también tus argumentos de las contrapruebas que se llaman, o nosotros le llamamos en materia ya procesal, se llama pruebas supervinientes. Por eso es importante que cuando tú entrevistas a tu cliente, el cliente debe ser lo más honesto posible. Desafortunadamente no todos los clientes son honestos porque hay ciertas cosas que se guardan, que no lo comparten. Y cuando esto sucede, pues a ti te deja en un estado de indefensión. Entonces, es por eso que este tipo de análisis, de cuestionamientos que estamos haciendo y de este tipo de investigaciones que ya empezaron a realizar y que me da gusto que estén haciendo, ya les permite a ustedes tener un pensamiento más abierto, más crítico, y ya empiezan a hacer análisis, como lo que acaba usted de mencionar, Patti. Esa es la parte importante. Pues a mí Por me tocó, eso, maestro, perdón, a mí me sí, tocó hasta ver, ve que nos dejó también que pusiéramos una, adjuntáramos una tesina y una tesis, sí, que las sí, analizáramos. A mí me tocó encontrar faltas de ortografía a la hora que estaba yo leyendo la tesis y ya estaba autorizada porque fue en el colegio de Pachuca, o sea, ya fue para obtener el título, no me acuerdo en qué carrera, lo adjunté también ahí mi tarea, pero
Pero estaba escrito el título con falta de ortografía y esa misma falta de ortografía que la palabra era discapacidad, porque era como la norma jurídica de los empleados para trabajos de discapacidad, algo así. No me acuerdo ahorita muy Ujú. bien cómo se llamaba la tesis. Y en todas la palabra Sí, 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 Pati. discapacidad estaba mal escrita Fíjate que aquí es algo en todos interesante. los contextos. Es decir, cada vez que se mencionaba, estaba mal escrita. Tú ya la revisaste. Eso es bueno, lo que usted acaba de hacer, y muchos, por eso les dejé eso. Busquen el que ustedes encuentren, el tema que quieren, porque a través de esos documentos ustedes van a ir viendo, y esto a la vez nos permite a nosotros ser más pulcros en el trabajo. Yo por eso decía yo, cuando hacemos investigación, hoy la computadora tiene su corrector ortográfico, pero muchas veces no está completo. Entonces yo recomiendo tener un diccionario. Puede ser un diccionario básico, un diccionario de enciclopedia, que también, o diccionarios jurídicos, pero si no, con un diccionario básico es más que suficiente, y tener un diccionario de antónimos también juegan un papel importante, y revisar y leer. Yo, por ejemplo, procuro, por ejemplo, en las diapositivas que han estado haciendo, en algunas ocasiones me he encontrado a la hora de exponerlo con ustedes ya faltas de ortografía, y entonces procuro ya corregirlos posteriormente, porque a veces yo tengo el hábito de que voy escribiendo, pero aquí mi mente va pensando y todo lo más, y voy escribiendo en la computadora y pienso que ya está escrito correctamente la palabra. Cuando lo leo, sorpresa, hay un error. Ahora, otra de las reglas que les sugiero y en la práctica profesional se hace es que si tú redactas una demanda, terminas de redactarlo, y si tienes algún compañero o amigo, pídele que te lo revise. Este compañero o amigo, ¿sí? Te va a revisar y tú dices, oye, esto no lo entiendo, esto no es claro, ¿qué quieres decir o qué buscas? O sea, es que me encontré estos tipos de errores. Esto es lo mejor que podríamos hacer. Una forma para tener una buena ortografía era que antes escribíamos mucho en las libretas, ¿sí? O sea, tú ibas, investigabas y transcribías. Hoy con la plataforma del internet, los archivos PDF, archivos en Word, nos facilitan, yo no te digo que no. Hoy lo que hacemos muchas veces, copiamos y pegamos, pero vienen con las faltas de ortografía. O muy fácil, ahorita porque los medios electrónicos, se utiliza el Facebook, el Messenger, el Twitter y todas las demás plataformas, te vas a dar cuenta que ya la gente no escribe, nomás abrevia. Y dentro de las abreviaturas, a veces hay abreviaturas ya reconocidas y hay otras que apenas las están poniendo o creando, y que distorsionan el lenguaje. Ese es otro de los grandes problemas. Pero bueno, eso es lo importante de hacer investigación. No sé si te haya yo disipado la duda, Patti, o alguna duda que tengas, o alguien más que tenga duda. No, bueno, por mi parte no, maestro, muchas gracias. Nada más me había quedado ese concepto porque le comento, o sea, en las que yo bajé, pues le faltaban algunas cosas. Entonces dije, bueno, supongo que así los elaboraron, pero cuando nosotros lo tenemos que hacer, ya tenemos que basarnos como realmente es, con todos los pasos que Sí, yo les recomiendo eso porque eso va a dejar de ustedes, en lo personal, un excelente trabajo. Van a ser mucho mejor. Por eso, si revisan un poco la historia del abogado, en los siglos 13, 14, 15 y así sucesivamente, y hablaríamos que el abogado, su primer antecedente son los escribanos, y entendemos por escribanos aquellas personas que escriben. Se les consideraban a estas personas, y se deben de considerarse así, como la persona que tiene mayor pulcritud a la hora de escribir, a la hora de redactar, y es una persona que tiene conocimiento. De hecho, en la época del siglo XVIII, siglo XIX, más o menos, al abogado se le respetaba y se le admiraba por la población, porque era una persona culta. Desafortunadamente, los tiempos cambian, la evolución viene presentándose, y les digo, a mí me ha tocado oír a abogados jóvenes o abogados ya también de cierta edad que utilizan un lenguaje totalmente florido. No digo que sea malo, pero no es recomendable. El abogado debe tener siempre el arte del buen hablar, ¿sí? Y esa es la parte principal. Esa es la distinción que nos hacen a nosotros.
Igual, por ejemplo, podemos encontrar a los arquitectos ingenieros que utilizan vocabularios muy interesantes, pero porque a veces por su actividad se maneja, pero en algunas ocasiones, en algunas reuniones, pues no, también utilizan un lenguaje propio que nos permite a nosotros darnos esa calidad de ser humano. Bueno, si no hay ningún otro comentario, vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Les comparto las diapositivas para que lo tengan ustedes a la mano y veamos este aspecto. Déjenme ver, compartir. Ok. Déjenme ver, aquí me estás. ¿Ya es visuable? Ya. Ya, profesor, ya se ve. Ok, vamos a poner en pantalla grande para que se pueda ver y empezamos. Técnicas jurídicas de investigación directa. Y hablamos de la observación científica, es lo que estaba diciendo. Nosotros podemos ver, ¿sí?, las cosas y verlos e interpretarlos de manera diferente. ¿Sí? Ahora, nosotros observamos algún problema, alguna situación. Esa situación nosotros tenemos que verlo y analizarlo desde diferentes puntos de vista. En el caso de nosotros, como la ciencia social nos establece, nosotros nos vamos a ubicar precisamente a problemas de carácter de la sociedad, comportamiento, conductas, ¿sí? Situaciones que en algunas ocasiones consideramos totalmente inhumanas, podríamos llamarle así, pero sin embargo se siguen aplicando. En caso particular, por ejemplo, nosotros es muy raro que un fenómeno social lo llevemos a un laboratorio y lo reproduzcamos, ¿sí? Porque estamos con seres humanos. Un ejemplo que me viene en este momento y les voy a platicar, por ejemplo, en la cultura musulmana. En la cultura musulmana, desafortunadamente a la mujer se le considera como un objeto propiedad del varón y no como un ser humano, como una persona que piensa, actúa y toma decisiones. Entonces, en la cultura humana, musulmana, perdón, si ustedes van a encontrar castigos muy severos en contra de la mujer. Pero así es su cultura, así su religión, así su forma de pensar de ellos. Yo en este momento estoy recordándome, por ejemplo, en el caso de México, que también nos pueden hacer una crítica, y es la siguiente. En algunas regiones de la Sierra de Puebla, de Oaxaca, principalmente y Chiapas, se da la venta de las niñas. Por tradición, usos y costumbres se maneja así. Pero ¿cómo es que se pueden dar venta de las niñas? Sí, porque para ellos se establecen lo siguiente. En estas regiones se acostumbra que el hombre es quien tiene que dar la dote a la familia de la niña o de la esposa que va a contraer matrimonio. Entonces, el varón tiene que guardar su dinero, sus recursos económicos y todo lo indispensable para poder dar esa dote al padre de familia y de esta manera esta familia, el padre en particular, no sufra por la pérdida de la hija, ¿sí? Pero al fin y al cabo esta dote se considera como la venta de la mujer en términos generales. Porque muchos dicen, ¿sabes qué? Te doy 3 vacas, 3 chivos, 2 marranas, y te doy dinero en efectivo. Y aparte te compro el alcohol, o sea, en las cantidades que se manejan, ¿sí? Y así es como se maneja. Entonces, si se observan, si se dan cuenta, es una costumbre de esta naturaleza que en México se sigue presentando y que la autoridad tiene conocimiento y que no hace nada al respecto. Voy a hablar de otra costumbre que también suena interesante. Por ejemplo, los que estamos aquí en la ciudad capital o en las zonas periféricas o zonas urbanas, podemos decir, vamos a encontrar un fenómeno. Si tú aprecias a una persona y esta persona es una dama, una amiga, una compañera, ¿sí? Puede llegar en algún momento que tú le regales un ramo de flores, lo que tú quieras, ¿sí? Y es precisamente en agradecimiento, en reconocimiento, en gratitud lo que tú, o por amistad, y no es mal visto. En algunas regiones al interior del estado de Puebla, si tú no eres miembro de la comunidad, eres visitante y llegas y le regalas un ramo de flores
a una mujer soltera en dicha localidad, ¿sabes qué significa ese ramo de flores? Que la estás pidiendo en matrimonio. Es una señal de compromiso ya. Sí, exactamente. Entonces la estás pidiendo en matrimonio. Y si tú por desconocimiento después no quieres cumplir con esta situación, la comunidad tiene dos opciones. Una es que te va a hacer cumplir a la fuerza o te lincha. En caso particular, si la mujer no fuera así, eh, el hombre se fuera, la mujer es expulsada de la comunidad y no la aceptan. La pregunta es, ¿dónde están los derechos humanos de estas personas? Fíjense lo que estamos observando. Entonces son situaciones muy fuertes, muy serias. Por eso es necesario que nosotros aprendamos cuando vayamos a algún lugar que no conocemos a observar, a ver y analizar. Por ejemplo, en el norte de Coahuila, ¿sí? En Coahuila, por decirlo exactamente. Los fines de semana, lo que son los domingos, la gente le gusta ir y estar mucho en los kioscos de los parques. ¿Saben cuál es la finalidad de esos kioscos de los parques? ¿O saben cuál es el ritual que hacen? Es lo siguiente. Al centro del kiosco están todas las mujeres solteras y los hombres solteros se sientan en las banquitas alrededor. Y entonces a determinada hora las mujeres empiezan a dar círculo y círculo y círculo, ¿sí? Sobre el kiosco. Ellas portan una rosa o una flor X. Las mujeres son quienes eligen a sus parejas, a los hombres. Si una mujer llega, se acerca y les da una flor a este varón que está ahí soltero, ya es señal de compromiso. Entonces, si ustedes de turistas van por allá, están, ya sea están casados y están descansando y están viendo esa situación y llega alguien y les da esto, pues señores, ya están en compromiso. Y esto es algo tradicional. Entonces veamos este aspecto importante. Y aquí hacemos precisamente esta observación. Por eso es necesario que seamos muy cuidadosos en estos puntos. Por eso la observación juega un papel importante, porque aquí en este tipo de técnicas de campo, la observación por parte de la persona va a analizar al objeto desde afuera o desde adentro. Desde adentro cuando participa en él, desde afuera cuando nomás está como observador y nada más. Bueno, entonces, siguiendo todo esto, precisamente esta observación tiene como finalidad suministrar información. Vamos a generar problemas nosotros también. Sobre esos problemas se nos van a dar ciertos datos y estos datos van a contratar la hipótesis. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros generar una contratación de medición. En las tesis, acuérdense que yo había hablado tres enfoques de investigación, el cualitativo, el cuantitativo y el mixto. El cualitativo, que utiliza por regla general más esta técnica de campo. ¿Por qué razón? Porque van a hacer análisis de las cualidades del fenómeno social de investigación, ¿sí? En el cuantitativo, no, porque nomás nosotros nos basamos en estadística. Recopilamos información de periódicos, libros, de discos, de audio, de videos, todo lo que ya está, y nomás nosotros lo buscamos encontrarle una solución a la problemática que planteamos. Nuestra hipótesis no necesita, en determinado momento, ser demostrado con una fórmula de probabilidad y estadística. Mientras que en una investigación de corte cualitativo, la hipótesis tiene que ser demostrado a través precisamente de fórmulas de probabilidad. Y esas fórmulas de probabilidad las vamos a corroborar con las estadísticas que se generen de ella misma.
¿sí? Ahí sí manejamos un margen de error y es totalmente distinto. Es mucho más complejo. Para el nivel que estamos en este momento, no es recomendable hacer mención de esto porque si no generaríamos muchas dudas, pero vale la pena hacer su mención. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Hablamos de la observación no estructurada. Perdón, esta se da cuando nosotros lo hacemos de manera normal, por costumbres, ¿sí? Simple y sencillamente nos nació investigar, ver, revisar y observar. Sin embargo, también te dio un tratamiento metódico. Aquí no recurrimos a técnicas especiales. Rápido, voy a explicar con ustedes la técnica de observación estructurada. Cada uno de ustedes los fines de semana realizan una actividad en su casa. Pregunto, esa actividad ya es una actividad cotidiana. Tiene un procedimiento para hacerlo. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes utilizan? Y lo hacen de manera natural. Por ejemplo, si me permiten hacer un comentario. Si hay hombres que cocinan los fines de semana, los fines de semana es un hombre que cocine, va a utilizar, y eso nos han dicho mucho, que los hombres utilizamos más instrumentos de cocina que las mujeres para preparar ciertos y determinados alimentos. Pero es la forma en cómo lo prepara el varón. Mientras que la mujer, su técnica es utilizar menos instrumentos de la cocina y el resultado va a ser mejor. Va a ser el mismo. Ahora, pregunto, y aquí viene una cuestión hablando de cocina, que es algo muy práctico. ¿Por qué en algunas ocasiones, sí, hay alimentos que salen muy ricos y hay otros alimentos que te saben insípidos? Es decir, hay alimentos que no tienen nada de especial. Tienen algunos, no, es algo normal. Pero hay otros que dicen, oye, pero este guiso te salió muy rico, te salió muy, o sea, ¿a qué cree que se deba? Los chefs han llegado a una explicación desde un punto de vista de ellos científicamente. ¿Cuál cree que sea? ¿Cuál es su opinión? Pregunto. ¿El sazón? El sazón es uno. Hay otra. Hay otro que es un dato importantísimo. ¿Quién opina aparte de su compañera Patti? ¿Con qué entusiasmo se cocina? Exactamente, muy bien dicho. Es eso. Cuando la persona está feliz, está alegre, está muy a gusto, en los alimentos a la hora de prepararlo lo transmite eso. Pero ¿por qué dicen que lo transmite en esa forma? Porque tiene más cuidado, más delicadeza, le toma atención, le toma eso. No es con el tiempo de que ya tienes que preparar alimento y ya no, o sea, y entonces eso es otro de los elementos, independientemente de la sazón, lo que comentaba tu compañera, es correctamente. Ahora, estos son dos elementos y hay un tercer elemento. Son los instrumentos a través de los cuales vas a preparar tus alimentos. Porque, voy a decir rápido, no es lo mismo preparar en una cazuela un guiso que preparar en una, llamemos, olla de aluminio, ¿sí? O el otro tipo de ollas, o alguna olla de teflón puede ser, o alguna X. Tiene la característica. Y entonces nosotros observando podemos ver esta cuestión. No sé si a ustedes les gusta consumir la carne de puerco, pero yo les pregunto, muchas veces cuando vamos a las carnicerías siempre hemos encontrado que cuando están friendo las carnitas o el chicharrón lo hacen en casos de acero o acero inoxidable. En algunos lugares al interior de la República esto lo preparan con cazuelas. Y si ustedes comparten y analizan el sabor de esto, se van a dar que son dos sabores totalmente distintos. Entonces, ya tenemos un ejemplo de observación. Vamos precisamente con la técnica de observación estructurada. En esta técnica de observación estructurada, ¿sí? Aquí ya nosotros vamos a realizar una observación más
detallada, más minuciosa, y debemos tomar ciertos y determinados elementos que nosotros le llamamos los instrumentos a utilizar. Fichas de observación científica, escalas sociométricas, telefax, fotografías, videograbaciones, grabaciones, audios, pinturas, etcétera. Todo lo que queramos ver. ¿Qué es una escala sociométrica? Perdón, maestro. Escalas sociométricas es cuando nosotros medimos algunos niveles en cuestiones, por ejemplo, de la pobreza en México. ¿Qué región de México es más pobre? Muchos dirían Oaxaca. ¿Por qué Oaxaca es más pobre? Y tiene una razón de ser. Por la zona árida que tiene Oaxaca y aparte que hablamos de más de 500 municipios. Pero sin embargo hay un contraste, ¿sí? Hay una diferencia y la diferencia radica ¿saben cuál? Que Chiapas también es una zona pobre. Entonces la pregunta es, ¿por qué Chiapas? Si Chiapas hay selva, la zona es muy práctica y todo lo demás, ¿a qué se debe esa pobreza en Chiapas? La pobreza en Chiapas se debe a que en ese lugar hay cacicazgos y esos cacicazgos les pagan muy bajo el salario a la gente que labora. Valga la expresión, ahí hay una explotación sobre estas personas. Y eso es lo como se maneja. Entonces, estas escalas sociométricas nos permiten medir ciertos estándares. Por ejemplo, ahorita, yo les pregunto a ustedes, el gobierno federal está hablando de que la educación en México, que se estuvo trabajando en línea, ha sido deficiente, que no ha sido muy buena y todo lo demás, ¿sí? Y que por eso le urge al gobierno federal y al que ya obliga a los estados a que el 30 de agosto todos ingresen a clases nuevamente presenciales. Pregunto, si yo hiciera una medición de estas escalas sociométricas antes de la pandemia y midiéramos el nivel de educación y después de la pandemia, precisamente con estas cuestiones de la educación en línea, como lo que estamos haciendo, nos podría manejar un parámetro interesante. ¿Por qué? Porque realmente, y lo digo con mucho respeto, si alguno ejerce también la actividad de ser maestros, ¿cuántos de ustedes en el salón de clases a veces tenemos compañeros que no investigan, que no hacen sus tareas y esperan al compañero que siempre lo hace, le dicen, oye, no seas malito, pásame la tarea, y lo hacen. Tenemos hoy en día, y ahorita se dejó ver mucho en este periodo de pandemia, que hay muchos alumnos que les llamamos copia. ¿Por qué? Porque esperan que otro lo haga y él ya nomás copia la información, copia la información. Ahora, cuando estuvieron en casa, generó un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque el alumno no tenía a quién copiarle. Entonces el alumno no podía hacerlo. ¿Y por qué no lo podía hacer? Porque no hizo los ejercicios anteriores, es decir, no viene con ese conocimiento básico. Y entonces ahora la pregunta es, bajo estas escalas sociométricas podemos nosotros medir precisamente qué tanto, ¿sí?, ha sido realmente la afectación a los jóvenes o a los niños que no han ido a clases presenciales. Yo, por parte del gobierno federal, en ningún momento, en los que pocas veces que he visto sus famosas mañaneras, he visto estos datos estadísticos, porque aquí ya manejamos estadísticas, donde establezcan y midan. Es más, por ejemplo, yo les voy a decir, por ejemplo, México se fue a competir en una olimpiada en matemáticas y obtuvo un buen lugar. Parece, no me acuerdo si el dato no es malo, parece que obtuvo el primer lugar. Pero entonces, y ya estábamos en pandemia y ellos estaban estudiando en línea. ¿Cuál es el argumento? Se los dejo así para que vean. Entonces, parte de lo que tenemos nosotros que estar trabajando, ver, observando y analizando. Por eso somos en ocasiones críticos y vale la pena. Técnica de observación participante. En este caso, el investigador debe asignarse al grupo para investigar. Consiste en examinar al grupo por dentro y por fuera. Por ejemplo, si ustedes quieren ir en Puebla, déjenme acordar cómo se llama este grupo. Es algo interesante porque es un grupo, es una cooperativa
que está formada aquí en el estado de Puebla, en la Sierra Norte de Puebla, por parte que por Tezutlán, por esta zona, está formada este grupo que es totalmente 100% ecológico, ¿eh? Y es una cooperativa. Y esta cooperativa está hecho por los ejidatarios y por, claro, un grupo de personas del extranjero que vieron y establecieron esta cooperativa. Ellos procesan café orgánico, tienen casas ecológicas, tienen una educación sumamente importante, ¿eh? Muy bien. Se ayuda, como es una sociedad cooperativista, se ayudan entre ellos, ¿sí? ¿Y saben cuál es la característica para ser miembros de esa cooperativa? Que hablen el dialecto, el náhuatl, y que sean miembros del ejido, solamente. No me acuerdo ahorita su nombre, le digo. Y es sumamente importante, y ahí nos permite ver esto. Entonces, si tú llegas como observador y quieres manejarte, pues tendrás que pedirle permiso a esta organización, a esta cooperativa, para ingresar, observar y analizar. Y de hecho, una de sus actividades también es que tienen hoteles ecológicos. Entonces, explotan el desarrollo, el ecoturismo también. O sea, es algo interesante. Y hablamos de una cooperativa y está muy bien. Pregunto yo, si este modelo de cooperativa ha permitido que sus habitantes, sus miembros crezcan en todos los sentidos y sean de manera 100% ecológicos, ¿por qué este modelo no se repite en varias regiones del interior del estado de Puebla y en algunas otras entidades federativas que puedan reunir estos requisitos? Por una sencilla razón. En este grupo de cooperativa existe lo que llamamos el trabajar de manera colectiva, no de manera individual. Y el mexicano en algunas ocasiones le gusta ser muy individualista, no le gusta ser de manera social y trabajar de manera cooperativa. Déjeme acordar, parece que es el Toshepan o Toshepan, no me acuerdo ahorita su nombre, le digo, pero sí, es una comunidad que vale la pena ver. Bueno, esta forma de observación la podemos manejar desde dos puntos de vista, natural o artificial. Natural, cuando el observador pertenece a la comunidad o al grupo que investiga. Artificial, cuando el investigador se integra al grupo para realizar su trabajo. Y es como negado. Por ejemplo, yo hablo de grupos de trabajo. Si ustedes están trabajando actualmente en alguna empresa, alguna actividad, ya sea negocio, giro, en donde ustedes se encuentran trabajando, en ocasiones se forman grupos de trabajo y en algunas ocasiones ustedes pueden cuestionar algunos aspectos. ¿Por qué? ¿En qué pueden cuestionar algunos aspectos? Porque pueden decir, ¿sabes qué? Es que la forma a través, como lo dice el manual, a cómo se debe realizar la producción, es sumamente, ¿cómo les podría decir? No es ágil y podemos simplificarlo, podemos hacerlo mucho más ágil y más dinámico. Pero a veces el jefe, el que está a cargo de esa área, no acepta esta nueva perspectiva, esta nueva visión y esta nueva proyección. Bueno, entonces cuando tenemos ya una observación de no participante, podemos utilizar precisamente definir ya nuestros propósitos. Una vez tenido nuestros propósitos definidos, vamos a obtener información de datos. Estos datos los vamos a obtener precisamente de la vida del grupo que se está estudiando. Y por lo general vamos a utilizar fichas de trabajo, la grabación y la videograbación. Entonces, es lo que utilizamos. Esta técnica de investigación experimental nos menciona que el investigador produce el fenómeno bajo ciertas condiciones y circunstancias a fin de estudiar las relaciones entre las variables. Esto puede generar conclusiones. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Precisamente lo vamos a hacer más adelante cuando veamos lo que son las encuestas, el muestreo y la entrevista. Porque ya definimos nuestros objetivos, ya establecimos ciertas condiciones que nos va a permitir hacer nuestro estudio y de esta manera vamos a tener precisamente estas famosas variables que nos van a dejar a unas conclusiones.
pero debemos aplicarlo a la realidad, ¿sí? De lo que estamos buscando y aplicando, porque es una investigación de campo. En algunos momentos podemos encontrar dos situaciones importantes, que a veces con el transcurso del tiempo el hombre ha cambiado en la medida que queremos experimentar. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué existe una migración hacia los Estados Unidos? ¿Cuál es el factor? Pregunto yo a ustedes. Si nosotros revisamos la década de los 60, de los 70, ¿sí? El gobierno norteamericano abría las puertas a trabajadores mexicanos con visas temporales para que ingresaran, ¿sí? A territorio norteamericano a la cosecha. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura y dentro de la idiosincrasia del norteamericano, ellos consideran que hay trabajos que no son y no deben desarrollarlos por ellos, ¿sí? Ellos consideran que esos trabajos no son para americanos, son degradantes, así lo manejan. Y por tal razón, tienen que hacerlo otra persona. Por ejemplo, el campo, que es muy arduo, muy pesado, los norteamericanos no trabajan. Supervisan, ven, traen, pero no cosechan, no hacen la cosecha. Pregunto a ¿alguno de ustedes en algún momento o etapa de la vida pudo ver o pudo participar con algún familiar o alguien en la pizca del maíz? Cuando se va a cegar la milpa, que ya es para precisamente hacer la pizca del maíz, ¿alguno de ustedes ha participado en esto? ¿O ha participado en la recolecta del tomate? ¿O en los huertos de la recolecta de frutas? ¿Sí? Yo, yo no, pero mi mamá sí. Entonces vean cómo era la actividad, sí, la actividad muy fuerte, porque hay que levantarse temprano, ¿sí? A trabajar a ciertas horas del día, a veces el clima está muy fuerte, hace mucho sol, el aire, en tiempos de frío, pues el frío también es muy fuerte, ¿sí? Y terminas de trabajar muy tarde. Y esto para los americanos no lo consideran digno de ellos hacerlo. Entonces se da este fenómeno y genera esta cuestión de que mexicanos vayan a través de estos visas provisionales, nomás cumplen el ciclo y regresan, pero muchos de estos mexicanos ya no regresaron, se quedaron ahí. Y como el salario del norteamericano es mucho mejor que el mexicano, entonces eso generó que familias mexicanas se vieran beneficiadas. Muchas familias empezaron a ver de que pues algunos hijos no querían estudiar y todo lo demás y optaron por irse al famoso sueño americano. Y esto generó, ¿sí? Una migración. Tan es así que hoy lo vemos. Si ustedes revisan las notas, van a encontrar que muchos centroamericanos tienen que pasar por México y van a llegar a Estados Unidos porque buscan el famoso sueño americano. Que hoy en el suelo, en los Estados Unidos ya no se está dando el acceso tan libremente porque ya están muy cuestionados, ¿sí? Porque algunos pertenecen a grupos delincuenciales o a algunas otras cuestiones, entonces ya siendo más restrictivos, ¿sí? Ahora, viene un problema. Hoy están mandando a los niños sin papás, sin nadie. ¿Cuál es la finalidad de enviar a los niños a estos lugares? Es para que ellos hagan la apertura y de cierta manera posteriormente los padres lleguen a incorporarse con ellos. Entonces, están utilizando, perdone por la expresión, como un escudo a los niños. Por eso Es que hay hablamos un de las artículo, ¿no? Hay un artículo sí, que dice que después de hay no sé textual cómo dice, pero después de determinado tiempo, los niños pueden pedir que sus papás vivan ahí. es correcto. Precisamente. Entonces, hoy están utilizando este medio. Ahora, esto generó ya también un negocio. ¿Por qué? Porque vean, observemos, por eso estoy haciendo la observación de fuera. Hay gente que se dedica a traficar con los seres humanos, porque esa es la palabra. Algunos les llaman polleros, es decir, algunos les llaman
que van a trasladar a estas personas al suelo americano y les están cobrando $10,000 americanos. Algunos los condicionan, ¿sabes qué? Dame la mitad y la mitad cuando ya estés allá adentro y estés trabajando, me pagas. O me paga tu familia cuando ya estés adentro. Imagínense que son $10,000 americanos para decir a lo mejor Honduras, para Guatemala, para Belice, o sea, o para Venezuela ahorita, como está la devaluación muy fuerte. O sea, y con esos a lo mejor $10,000 americanos, si lo convertimos a su moneda, con esos $10,000 americanos, ellos podrían tener en determinado momento a generar una actividad o un negocio ahí. Si bien es cierto que hay uno de los grandes problemas que se presenta, es que hay grupos criminales que se están haciendo, ¿sí? Del famoso cobro de derechos de piso, y el gobierno lo sabe y lo conoce y no lo hace nada, porque a veces está coludido con ellos. Entonces, son problemas muy serios, muy, muy, muy fuertes. Por eso es necesario analizar. Bueno, y así sucesivamente vamos pudiendo ir analizando. Por ejemplo, ¿han oído ustedes hablar de lo del transporte del tren? La gente que sube en el transporte le llaman la bestia, para viajar de un lugar a otro, o sea, del territorio de Chiapas, ahí hasta el norte utilizan la bestia. Y hay un grupo criminal que se encarga de ir cobrándole a las personas que están ahí, se subieron al tren. Ese grupo criminal o esas personas que se encargan de cobrar, ¿por qué lo hacen? Porque tienen acuerdos con las líneas ferroviarias. Por ejemplo, nosotros se llama Ferrosur, Ferronorte, que se llama, ¿sí? Está en complicidad con la policía municipal, la Guardia Nacional o los militares. O sea, ¿por qué no intervienen? ¿Por qué no controlan? Porque estos generamos un negocio ilícito que deja ganancias a muchas personas, ¿eh? Dentro de ellos tenemos a muy buenos políticos. Entonces, y es un negocio y es una actividad ilegal. Pregunto yo, con este nuevo gobierno, ¿se ha eliminado esta corrupción en estos sistemas de comercialización del ser humano? Porque yo le llamo así, ¿sí? Explotando la necesidad de estas personas. Es un mal de males que probablemente tardaría mucho tiempo en realmente poder, en determinado momento, que no existiera, quitarlo. ¿Cómo se podría quitar esto? Que ya no tuviéramos indocumentados que desean llegar a territorio norteamericano y que lo hagan de manera ilegal. Con eso se acaba el negocio de toda la red de corrupción que existe en México y en otros países, porque en otros países también son los encargados de transportar a la gente, de llevarlo, de trasladarlo. En el momento que esto se regularice, se haga de una manera más eficiente, señores, acabamos con este mal de mal. Pero los norteamericanos también no lo van a hacer, y no lo hacen por una sencilla razón. Porque un trabajador inmigrante no le dan seguridad social, en cualquier momento está amenazado para ser deportado y le pagan menos que a un trabajador norteamericano o un ciudadano norteamericano. ¿Sí? Entonces, vean este aspecto. De esta manera generar riqueza. Y rápido, voy a hacer el ejemplo muy práctico. Los hoteles del expresidente Donald Trump tenían trabajando muchos indocumentados. ¿Cuánto les estaba pagando? Y él estaba en contra precisamente de los indocumentados y les empezó a crear el muro fronterizo. Es algo contrario, ¿no? Y así como ese fenómeno vamos a encontrar muchas otras cuestiones. Cuando nosotros hacemos la técnica de observación, tenemos que generar una ficha, una cita y una nota. Y aquí nos dicen en qué casos y bajo qué circunstancias se maneja. Aquí está el ejemplo. Modelo de ficha de trabajo. Hablamos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. Su conversión militar a movimiento político que se llama Comité Clandestino Revolucionario Indígena, ¿sí? Con sus siglas, su legalidad.
¿Quién es el observador? Aquí puse un ejemplo así, Juan Pérez López. Lugar y fecha donde se hace la observación, municipio de Cotzingo, Chiapas, a 10 de julio del 2021. Y aquí hago una remembranza nada más de esto. Estos 3 puntos suspensivos significa que hay más información. Entonces la pregunta es, si tenemos este ejército zapatista, que en teoría se da a conocer en 1992, hoy ya es un movimiento político. ¿Qué pasó con él? Y entonces podemos observar otros fenómenos. Por ejemplo, tenemos otro, Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, México. Observador Rafael Sánchez Ruiz, lugar de observación y fecha, índice delictivo en el Estado de Puebla, a 10 de julio del 2021. De acuerdo a la información obtenida de la Fiscalía General de Justicia del Estado, del periodo de enero, de enero a junio del año 2021, nos rinden los siguientes datos estadísticos que se citan. Y mencionamos, espérenme, déjeme ver qué pasó aquí. Aquí está ya. Aquí tenemos esto, índice delictivo del fuero común, enero-junio 2021, clasificación. Y aquí estoy hablando del bien jurídico tutelado, la vida y la integridad. Tienen una clave porque se maneja estadísticamente y para tener el concentrado. Aquí ya empezamos a ver esto de las famosas estadísticas, ¿sí? La concentración de datos, tipo de delito, subtítulo y modalidad. Hablamos del homicidio. Son en total 86. ¿Sí? En enero, ¿sí? Febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio. Total, 557. Ahora, total de delitos contra la vida y la integridad corporal. ¿Sí? 539, 541, 782, 718, 762, 671, 4013. Aquí no, estos datos no lo tomen en consideración. ¿Por qué razón? Porque aquí nomás saqué una parte de este índice delictivo, porque nos maneja más delitos. Es decir, de todos los delitos que tiene contemplado la Fiscalía, en enero se cometieron 5.272, 5.465, 6.643, 6.383, 6.439, 6.683. Es decir, para el primer semestre tenemos un total de 36.885 delitos. Y aquí viene una característica. Ahorita les voy a explicar con estos datos, ya desde un punto de vista más científico. Homicidio doloso, ¿cuántos se cometieron? Con arma de fuego, ¿cuántos se cometieron? Con arma blanca. Sí, Y adelante, adelante. estos son con los que tienen una denuncia, ¿no? Exactamente. Ajá. Ahora, los que no tenemos, los que es por eso hablamos de la cifra negra. ¿Sí? Entonces, si nosotros multiplicamos, yo te diría yo rápido, cuando vas a presentar una querella, una denuncia ante el agente del Ministerio Público, para atenderte tardan más o menos entre 12 o 24 horas. Mucha gente opta por no denunciar ya. Si nosotros le aplicáramos el margen del modelo Centinela que maneja López Gatell de 3-1, 36,000, multiplíquenlo a 3, estamos hablando de 105,000 en el primer semestre. Estos son los datos duros que podemos encontrar. Homicidio culposo. En el homicidio culposo, sí, son menor. Pero ¿qué diferencia hay entre el homicidio doloso y el homicidio culposo? El doloso es que ya va con la intención, se busca cometer el ilícito, el daño que se le va a causar a la persona ya, llamémosle, que va a ser afectada, la víctima.
Y el culposo es aquel homicidio que es totalmente accidental, ¿sí? Y por eso aquí vemos el accidente de tránsito. Porque en el homicidio culposo no hay arma de fuego, no hay arma blanca, pero sí hay otro. El accidente de tránsito, vean este dato, y otro elemento. ¿Y el accidente de tránsito a qué se debe? Pregunto yo a ustedes, ¿cuál es el factor? Muchas veces la imprudencia del peatón, o en ocasiones también la imprudencia del conductor, o en algunas ocasiones también la negligencia del conductor porque ha consumido bebidas embriagantes, no está en condiciones de manejar su unidad y aún así maneja. ¿Sí? Y entonces tenemos esos factores. En algunas ocasiones, por ejemplo, actualmente hay muchos baches en las carreteras, en las calles. Puebla ya es zona de topes, como de los topos. Hay muchos hoyos, parecemos topitos, Puebla. Y lo más lamentable es que es el primer cuadro y gran parte de las colonias. ¿Qué pasa a muchos conductores? Para no pasar el tope o el agujero, el bache, lo que ustedes quieran, en ocasiones se están subiendo a las banquetas. Y si el peatón está en la banqueta y está distraído con su teléfono celular, está viendo el WhatsApp o está chateando o está haciendo otra actividad y no se percata de esta situación, ¿qué va a pasar? O simplemente va caminando como en Atlisco. Sí, exactamente. Qué bueno que toca esta nota, porque imagínense en Atlisco estos dos muchachillos, un tío y un sobrino, que precisamente van al negocio de su mamá, ¿sí? Van a su negocio de su mamá, y este conductor de la camioneta totalmente ebrio, a plena luz del sol, ¿sí? Y es un carro automático. Yo pienso que es un carro automático, porque no puede ser estándar. No desaceleró y los llevó. Al niño, al pequeño, lo arrolla y lo avienta. Y el mayor, desafortunadamente, lo prensa sobre el muro de contención y todo lo demás. Entonces, ahí tenemos esa cuestión. Por eso les digo, cuando hablamos de este tipo de accidentes, podemos encontrar una multitud de factores para determinar. Y entonces empezamos a hacer su análisis. Por ejemplo, aquí hablo de lesiones dolosas, con armas de fuego, con arma blanca, lesiones culposas. Hablamos de feminicidio. En enero 1, 2, 7, 6, 4, 3, 23. Señores, esto simple y sencillamente es algo irreal. ¿Y por qué les voy a decir algo irreal? Porque el feminicidio está aquí, en homicidio doloso. Aquí están los datos. ¿Sí? Que el Ministerio Público, indicaciones por la Fiscalía, porque así son, y para que no dé el golpe a nivel de prensa nacional o local, a muchos delitos de feminicidio están considerados como homicidio doloso. Veamos el aborto. ¿Cuántos han sido denunciados? Con este dato, a mí me está diciendo, si yo lo viera yo desde un punto de vista humanista y científicamente, señores, la despenalización del aborto en Puebla no tiene sentido de ser. ¿Por qué? Porque no tenemos un índice fuerte que nos determine esto. ¿Ya vieron cómo interpreté el dato? ¿Ya vieron cómo manejamos? Y entonces aquí yo cito la fuente. Aquí está la fuente en la cual se consultó. Y lo pueden consultar ustedes. ¿Por qué se pone la hora y la fecha? Porque acuérdense que estos datos pueden cambiar, aunque en teoría no pueden cambiar ya, puesto que hay una cuestión interesante. Ya hubo un corte semestral y esos datos pueden quedar. Y así tendríamos que sacar nuestra información. Bueno, entonces para que vayamos viendo. Las citas se integran con los contenidos de las fichas de observación científica de haber plasmado en el texto de investigación. Cada cita por lo general corresponde a una nota. Modelo de cita. De la información obtenida se desprenden los siguientes datos. El bien jurídico tutelado, la vida, la integridad.
el delito de homicidio doloso se reporta un total parcial del primer semestre del año de 375 delitos generados por esta conducta delictiva en los 217 municipios que conforman la entidad federativa. Y así nosotros lo debemos de entender, que este dato que nos aporta es por los 217 municipios. Ahora, aquí nos dice del fuero común, enero-junio 2017, y nos maneja la fiscalía. Aquí no nos dice por municipio, aquí está Fiscalía General del Estado de Puebla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos datos es por los 217 municipios. Imagínense que este dato fuera en el municipio de Puebla Capital. Y no me aparto, que en determinado momento fuera municipios de Puebla. Entonces, veamos esos datos. Por eso es importante hacer estos análisis. En las notas se integra con datos identificadores de la fuente directiva de investigación, como es el lugar o lugares de la observación con sus correspondientes fechas o periodos de observación. Modelo de nota, el delito de homicidio doloso que se cometieron en 117 municipios se concentraron por mes, dando los siguientes datos. Enero 61, febrero 47, marzo 77, abril 71, mayo 62, junio 57 del año 2021. Aquí está un modelo de nota. Pregunto yo a ustedes, ¿este dato lo estoy inventando? No, pues ya está ya conforme los datos que tenemos ahí anotados. Es correcto. Entonces, ¿qué te va a dar? Si tú proporcionas la fuente, si tú proporcionas dónde obtienes los datos y después vas sacando esta información, dices, tu investigación está documentada. Está bien de manera científica y no estás dando datos por nomás dar datos. Bueno, vamos a entrar con las técnicas generales de testimonio oral y escrito. ¿Sí? Y en esto vamos a tener datos mediante la encuesta, el muestreo, entrevista y estadística. 4 elementos. Yo les agrego la estadística, no nos manejaba el programa estadística, para su interpretación y evaluación. Y nos maneja lo siguiente. La encuesta se caracteriza por la recopilación de testimonios orales o escritos provocados y dirigidos con el propósito de asegurar hechos, opiniones y actitudes. Debe tener una planeación basada en un trabajo documental, basado en la literatura aplicable y disponible. Los hechos, las opiniones y actitudes de datos de gran valor. El instrumento de la encuesta lo constituye el cuestionario en cuyo diseño prevalece la interrogación y las respuestas y el procesamiento de datos. ¿Sí? En la encuesta vamos a clasificar hechos, actividades y opiniones descriptivas, explicativas, clasificativas. Y ahí nos dice en qué caso. Y esto lo va a hacer con un ejercicio muy práctico. En la encuesta tenemos que tener lineamientos para aplicaciones técnicas que pueden imponer su propio estilo. Sin embargo, se sugieren las siguientes directrices. Definición del objetivo, precisar el objetivo específico que persigue cuando éste se encuentre inmerso dentro de un objeto general de investigación. Análisis de la información documental relacionada. Definición del universo de aplicación, llamado también colectivo. Ahorita les voy a explicar y con cuál vamos a salir. Elaboración y prueba del cuestionario o cédula. Definido el objetivo del universo de aplicación, se procede a elaboración de la cédula del cuestionario. Estas se formulan por preguntas o ítems, que pueden ser datos objetivos, edad, lugar de nacimiento, etc. Cerradas, aquellas que se contestan con un sí o un no. Abiertas, que se contestan con plena libertad a juicio del entrevistado informante. El abanico, cuando se registra una serie de posibilidades y permite la selección de algunas de ellas. Debe hacerse un ejercicio en un grupo pequeño para medir su eficacia y precisión. Esto nos permitirá eliminar preguntas y agregar nuevas. En la ejecución de la encuesta se realiza el objetivo y el universo previsto directamente al campo, precisamente entrevista, a través de la capacitación de entrevistadores. Si se ejecuta mediante el correo, se recomienda una atención personal y atenta con el destinatario. Esto se aplica en el llamado en grupos. Me voy un poco rápido por la cuestión de que ya estamos con el tiempo. Acuérdense. Procesamiento de la información, análisis, interpretación de los datos y resultados. Pero sí la va a subir, ¿verdad, maestro? Sí, lo subo con ustedes, por eso lo estoy manejando, para que lo tengan ustedes, no, ahí lo tengan. Y aquí hablamos de la aplicación de la técnica de encuesta y resultados. ¿Qué ejemplo ustedes me pueden citar ahorita
en donde aplicaron esta encuesta en México. ¿Ustedes qué piensan? La encuesta de salida en las votaciones. Eso es una, perfecto, está muy bien. Algo muy importante se los voy a manejar rápido, señores. Yo pienso, considero que a lo mejor la mayoría de los que están en la sesión en clases son mayores ya de algunos de 30 años, o podemos que tengamos alguna gente menor de 30 años, puede ser. Pero a la pregunta es la siguiente. Este tipo de encuesta lo realizó el gobierno federal precisamente a través de los siervos de la nación para la vacunación. Revisen el formato que se aplicó en mi vacuna, perdón, y vean estos datos y ahí lo van a encontrar. Te piden edad, sexo, domicilio, municipio, estado. Te establece si tienes algún padecimiento y todo lo demás te dicen si sí o no. Y si tienes algún padecimiento, escribe el tipo de padecimiento, ¿sí? Y se manejó este tipo de encuesta. ¿Cuál era la finalidad de este tipo de encuesta? Yo les pregunto a ustedes. Una muy sencilla. El gobierno, a medida de las encuestas se iban llenando y el dato se iba capturando, el gobierno mexicano fue comprando y adquiriendo las dosis y fue viendo, y lo digo lamentablemente así, fue viendo qué vacunas y dónde se van a aplicar estas vacunas. ¿Por qué? Si nosotros revisamos y leemos un poco las noticias en el estado de Puebla, la vacuna CanSino de una sola dosis, ¿sí? Se aplicó en el interior del estado de Puebla en aquellos municipios donde es muy difícil llegar. ¿Y qué hizo el gobierno? Aplicó esta vacuna, una sola dosis, y ya no regresó ahí. Ya no genero mi dato operativo. Es decir, tenemos un control de las vacunas por parte del gobierno. Y entonces el gobierno está comprando las vacunas de acuerdo a los solicitantes, cosa que no debería de ser. ¿Por qué? No sé si a alguno de ustedes les tocó conocer o ver algunas jornadas de vacunación en otros gobiernos. Cuando se decreta una jornada de vacunación por el sector salud, llámese IMSS, Salubridad y los demás organismos, ¿qué hacen? El gobierno compra los lotes de vacuna, los manda a la Secretaría de Salud y ese a su vez tienen ya un organigrama, un programa y empiezan a distribuir las vacunas y precisamente programa de vacunación es que, decirlo hoy, la colonia, patrimonio, por decirlo así. Hoy llega un escuadrón con 20 personas, 20 enfermeras o enfermeros a vacunar. Y van casa por casa preguntando el número de personas que viven ahí y empiezan a vacunar. No importa, ¿sí? Esa es la vacunación más efectiva que se puede hacer. Aquí, claro, se utilizan los famosos censos de población. Los censos de población te va a establecer cuánta población tenemos ahí. Y ya sabemos cuántos mayores, cuántos menores y todo demás, y empiezas a vacunar. Pues inclusive para la influenza, a mí me tocó la vacunación de esa cuando surgió la primera, Sí, bueno, salió la sí. enfermedad como tal, fue completamente distinta. Tú Es correcto. acudías a tu centro a tu sector salud o a donde fuera, bueno, donde hubiera, ya sea IMSS, ya sea ISSSTE, ya sea Sí, centros de salud, y te la ponías sin ningún problema, no tenías que estar con el registro, ni esperando que te tocara por edad, simplemente ibas y te la querías poner y se acabó. Nada más el único esquema, por así decirlo, es que no fueras alérgico, por ejemplo, al huevo. Sabían que esas personas pues no se la podían poner y ya, nada más. es correcto. Ese es el programa de vacunación. Es lo que hizo Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos atacó y empezó a vacunar a todos. De hecho, hoy en Estados Unidos hay una política interesante.
El gobierno federal ya determinó que todas aquellas personas que estén trabajando en algunos, a nivel, en oficinas de gobierno, es necesario que cuenten con su certificado de vacunación. Respetan a aquellas personas que no se quieren vacunar, pero es importante que lleven ese certificado. ¿Cuál es la finalidad de ese certificado? Que el número de población vaya siendo menor, vaya reduciendo para que no tengamos problemas con este virus. Y en algunas partes del mundo ya tienen prohibida la entrada, me parece que es en Inglaterra, ya tienen prohibida la entrada a restaurantes, balnearios, todo ese tipo de lugares. Si no estás vacunado, no te dejan entrar. Ya Sí, es tienen correcto. sus letreros en las puertas. Ahora, precisamente, entonces, pongamos a ver esto. Aquí este famoso encuesta la podemos aplicar precisamente en este fenómeno que se está presentando en México. ¿Sí? Entonces, es un control. Ahora, las encuestas cuando tu formato, tu solicitud lo hacías, no venían con código QR. Hoy viene ya con el código QR. ¿Cuál es el código QR? Para poder identificar a la persona, le pasan el escáner y ya lo identifican y ya está todo lo demás. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estuvo mal planeado este tipo de encuestas desde un principio, se capacitó precisamente a los servidores de la nación, a que se les llama, que también estuvo muy mal porque manejaron otro tipo de información. Hay una situación interesante sobre esto. Ahora, con este tipo de encuesta, ¿cuál era el objetivo principal? Vacunar a las personas más vulnerables, a las personas mayores. Pero como están viendo que este fenómeno está afectando a personas más jóvenes, entonces ya empezaron a manejar objetivos secundarios. Sus objetivos secundarios es precisamente, ahora, el gran problema y el gran error que se tiene es que en México no está tomando medidas de sanidad que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahora, a esto tenemos otro gran problema. ¿Por qué? Porque al no haber sido controlado en primer tiempo y en primer momento este SARS-CoV-2, hoy tenemos ya variables. El delta, el gamma, el epsilon, tenemos el colombiano que ya también está viendo. Entonces, y esto se debe a gran medida, ¿por qué? Porque la gente sigue transitando. Y hay gente que está, bueno, tiene el virus, es asintomático, pero no utiliza el cubrebocas. Entonces, veamos este aspecto. Hablamos del diseño de la cédula o el cuestionario. Y hablamos de objetivos de la encuesta que también manejamos. Bueno, diseño de un cuestionario en encuesta. Evaluar la opinión de los egresados de la licenciatura en Derecho, instrucciones generales, marcar una cruz, la respuesta que considere a las siguientes preguntas. Y ahí empezamos a manejar esto. Es un sistema. Y ahí podemos ver. Es un modelo. Podemos Esta es la generar encuesta otro. que nos hacen a nosotros cuando O terminamos el sea, cuatrimestre. está bien, pues ahí, bueno, yo ahorita lo saqué así, le digo, o sea, aquí hay otro tipo. ¿Sí? Conocer la opinión sobre la necesidad o ausencia de crear un nuevo partido político. Y aquí podemos manejar este tipo de encuestas. Entonces, también podemos crear cuantas queramos nosotros. Por ejemplo, diseños de encuesta para evaluación global de diputados federales en el periodo 2018-2021 México. Y aquí pongo a los principales, Morena, PRI, PAN, Verde Ecologista y PRD. Y aquí puse la primera pregunta y esta es su calificativa, A, B, C, D. ¿Por qué? Porque A va a ser precisamente si voy a aplicar esto. Y le voy a poner esta puntuación, MB, B, R, S o D. Entonces, si al A le digo a Morena, le califico con D, le pongo D. Si al PRI le pongo B, le pongo P. Si al PAN le pongo C, le puedo poner, si al D, ¿sí? O al PRD le puedo poner MB. O sea, aquí nosotros tenemos que calificar. Y estos parámetros nos va a dar una puntuación para ver cómo clasificamos. Ahora, dejo este espacio porque aquí ustedes van a tener que formular sus preguntas. 2, 4, van a formular 6 preguntas, total son 7, y me gustaría que lo calificaran y me lo enviaran. Esta sí es la actividad, ¿eh? Formúlenlo y envíenmelo. Por eso se queda así, para ver su punto de vista de los partidos. Hablábamos de manejo de fichas y notas. Aquí un modelo de cuestionario B, aquí está una ficha.
Encuesta para determinar la necesidad de crear un nuevo partido político, encuesta dirigida por, aquí pongo un nombre X inventado, realizado en el país durante los meses de julio y agosto del 2020 con un universo de 100,000 encuestados. Y aquí son los datos. De los 100,000 encuestados, 78,000 consideraron que no es necesario crear un nuevo partido, 21,500 que debería crearse un nuevo partido, 500 no contestaron nada. Y aquí corresponde a la ficha, corresponde a la nota y a la cita. Son ejemplos, ¿eh? Esto es hipotético, nada, o sea. Entonces, la técnica de muestreo, aquí ya se maneja otra cuestión. La encuesta y el muestreo, ¿qué diferencia es la encuesta? La encuesta es que va dirigido a un grupo determinado. El muestreo es cuando tomamos un porcentaje determinado de un universo, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, si yo quisiera saber sobre el municipio, el estado de Puebla, y mi muestreo me dice, ¿sabes qué? Quiero saber cuántos, sí, poblanos de la capital se han vacunado y qué rango de edades. Entonces, ¿qué quiero decir? Primero, tengo que saber cuántos habitantes viven en el municipio de Puebla. Hipotéticamente hablemos, son 1,000,000 de poblanos. Ok, de ese 1,000,000 de poblanos voy a tomar y voy a decir, bueno, de 30 a 40, ¿cuántos hay? De 40 a 50, de 50 a 60, de 60 en adelante, ¿cuántos poblanos tenemos? Y en base a eso me va a decir, ¿sabes qué? A lo mejor de 30 a 40 son 200,000. De 40 a 50 son 300,000. Y así, me tienen que dar el millón de habitantes, por decirlo. Pero acuérdense que aquí tenemos a bebés y a bebés no los estamos considerando. Entre bebés y niños, estábamos hablando que tengamos una cifra de 300,000. Entonces estaríamos hablando que tenemos que tener 700,000 personas distribuidas en estos 4 grupos. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer con mi muestreo? Para que tenga validez mi muestreo, y aquí hablamos ya de la probabilidad, sí, que se maneja en la estadística, voy a tomar una muestra, no voy a aplicar a los 200,000 poblanos que tienen la edad de 30 a 40. Voy a utilizar nada más el 10%, el 10% de esos 200,000. ¿Cuántos tendría yo que hacer mi muestreo? ¿A cuántos tengo que aplicar? Si hablo de 200,000, ¿cuántos? 20,000. Exactamente. Y así, esa es mi muestra. Esa es la muestra que me va a arrojar. Y voy a determinar cuántos ya se vacunaron, cuántos no se han vacunado. Y con eso ya saco un porcentaje. Ese es el famoso muestreo. Porque no podemos irnos a la universalidad. Nuestro universo. Nomás una muestra. Por eso aquí hablamos de precisamente de las clases de muestreo, criterio de su clasificación. Un muestreo homogéneo que se maneja es determinar objeto de muestreo, que ya estamos mencionando, se precisa y se encuadra el universo de indagación, elabora y aprueba el cuestionario correspondiente, la forma de ejecución y número de ejecutores, se procesa y analiza la información, se interpretan los datos y se suponen los resultados. ¿Qué pasaría yo? Digamos, en este ejemplo, 200,000 jóvenes de la edad de 20 a 30. De esos, decimos 20,000, de esos 20,000 me arroja que únicamente se ha vacunado, ¿sí? 2,000. ¿Qué porcentaje entonces me representa de los 20,000, que los 20,000 ya es el 100%? ¿Qué porcentaje de vacunados se representan esos 200? ¿Sí? Estaríamos hablando del 1%. De los 100,000, del 100% que corresponden los 20,000. Si fuera el 10%, deberían ser 2,000 vacunados. Aquí como son nada más 200, estaríamos hablando que es el 1% de
jóvenes que están vacunados. ¿Y qué quiere decir? Que el 99% no se encuentra vacunado. Y entonces ese 99% me va a reflejar una cadena de propagación y de enfermedad. ¿Ya vieron cómo se maneja? ¿Hay dudas de lo que acabo de explicar? No. Entonces, así es como podemos nosotros manejar y entonces ya se exponen los resultados. Ya interpreté los datos y son datos obtenidos de manera científica. Entonces, es la parte que venimos viendo. El heterogéneo, precisión de objetivos de muestreo, precisión de universo de indagación, clasificación, elaboración, definición de forma de discusión, ejecución, análisis promedio de clasificación de cada cocina, interpretación de datos y exposición de resultados. ¿Sí? Si nosotros lo revisamos en este muestreo, ¿sí? Sobre el ejemplo que estoy manejando, ¿qué me lleva a decir? ¿Por qué no se han vacunado los jóvenes? ¿Qué sucede con los jóvenes? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas por las cuales no se vacunan? Entonces tenemos que indagar, tenemos que encontrar y tratar de solucionar esa problemática y ir aumentando. Y aquí habla también, se utiliza la nota, las citas y las fichas. En esto vamos a utilizar precisamente opiniones de la población mexicana sobre la privatización del IMSS. Es una modelo de ficha. Universo población mexicana que la conforman las 32 entidades federativas. Ese es nuestro universo. Nuestro muestreo realizado del 5 al 11 de junio del 2021, considerando a 5,000 habitantes de cada estado. ¿Por qué 5,000 jóvenes? Si Puebla tiene 5 millones de poblanos. Ahora, si yo hablo de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, déjeme dar el dato, parece que son 30 millones que están viviendo ahí en la Ciudad de México. El Estado de México también es un número interesante, porque en total vamos a tener, somos, si no mal recuerdo el dato, 130 millones de mexicanos. Ahora, esos 130 millones de mexicanos, ¿cuántos mexicanos están inscritos al Seguro Social? ¿Sí? Y precisamente vamos a tocar precisamente a 5,000 habitantes que se encuentran inscritos en el Seguro Social. O podemos tomar a población abierta. Y la cita nos dice lo siguiente. Las personas encuestadas, el 55% consideran una violación a la seguridad social si se privatiza. El 40% está de acuerdo en la privatización y el 10% muestra indiferencia. ¿Sí han oído esa opción de privatizar el Instituto Mexicano del Seguro Social? Sí. Entonces ahí tenemos una cuestión de muestreo. Y aquí hablamos voy con la técnica de entrevista, es la otra técnica. Esta técnica es interesante porque tenemos que verlo de la siguiente manera. Permítame unos segundos, ahorita regreso con ustedes, unos segunditos.
Listo, joven, regresando con esto. En la entrevista tenemos que verla de la siguiente punto de vista. Nos habla de una entrevista libre, una entrevista restringida, entramos de entrevista de videográficas, audiográficas y bibliográficas. ¿Qué diferencia entre hay en cada una de ellas? Ya ahí se hace más o menos su concepto y se establece lo siguiente. Entrevista de respuestas libres. Las respuestas libres es que cuando el entrevistador va a hacer la entrevista a la persona a la que va dirigida, no se lleva ya un cuestionario preestablecido, sino el momento en el diálogo, ¿sí? En el momento en que se va desarrollando la entrevista, se van formulando las preguntas y este va a responder y agregar lo que él que considere importante y necesario. En una entrevista restringida, ahí sí ya no, porque ya viene la pregunta ya previamente establecido y ya en algunas ocasiones se utilizan parámetros para que responda si sí o no. Entrevistas videograbadas, precisamente podemos encontrar aquellas entrevistas que se han hecho a personajes importantes. Si nosotros revisamos, tenemos ciertos documentales, por eso se le llaman documentales, donde se tienen a pintores, por ejemplo, o a escritores como Monsiváis, donde se han realizado entrevistas, donde se han establecido sus puntos de vista y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos también a este señor, a Frida Kahlo, entrevistas, tenemos a Diego Rivera y podemos analizar, tenemos a algunos otros escritores que vale la pena, en el cual se establecen y se les deja una línea para ver. Audiográficas, por ejemplo, podemos encontrar a lo más únicamente que está el audio grabado, que tradicionalmente en algunos lugares del mundo y en México en particular, a veces nada más se permite utilizar una grabadora y se va grabando toda la conversación de una manera muy amena. Bibliográficas precisamente se establece cuando está debidamente documentado. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una cuestión de esta naturaleza? Si yo me reúno con una persona que ha estado, por ejemplo, hablo de la cocina mexicana, y es un chef mexicano. Este chef ya hizo un libro y en ese libro fue plasmando cada una de las recetas, pero me dice, ¿sabes qué? Estas recetas son las más tradicionales de las 32 entidades federativas. Tuve el gusto de estar ahí, convivir con la gente, que me proporcionaran su receta y su receta hoy lo tengo plasmado acá. Es lo mismo que sucedió, no sé si recuerdan ustedes, con lo que pasó con, perdón por utilizar la marca comercial, pero las salsas Herdes, ¿sí? Donde hace un año o hace 2 años hubo un programa donde participa con tu mejor salsa Herdes y donde se mandaban a traer a todas las personas que participaran y hubo una preliminación de aquellas personas que fabricaban esas salsas. ¿Cuál es la finalidad? De publicar ese tipo de salsa y al mismo tiempo comercializarlo por esta empresa. Pero esta empresa no fue nada tonto. ¿Por qué? Porque ya tiene documentado diversos tipos de salsas con la elaboración, sus elementos, lo que va a sus condimentos y todo lo demás. Y en determinado momento la empresa va a hacer que generar una línea de producción de salsas. Y ahí tenemos precisamente esta, una cuestión de entrevista de campo. Y así podemos analizar una infinidad. Hay un alineamiento, hay una programación, ejecución, manejo de fichas y notas. ¿Es correcto? Aquí te maneja qué fenómenos podemos manejar: sociales, naturales, hipótesis, información general, periódico censal, permanente, sistemático, totalístico, universo total, universo parcial o muestreo. Si yo hablara de una, y es la técnica de estadística, aquí es cuidado, la estadística que nos va a permitir este tipo de clasificación. Si yo les dijera cuántas culturas de grupos étnicos existen en México, tendríamos que ver una cuestión social. ¿Cuántas de esas culturas han desaparecido? ¿Cuántos fenómenos naturales podríamos manejar? Sí, en algunos casos. Por ejemplo, ahorita con las granizadas atípicas que han sucedido, el hecho, déjeme acordar, ¿dónde? Apenas vi una noticia. A ver si no me apoyan, jóvenes.
no me acuerdo si es en México o es en una región, parece que no es México, es en el mundo, donde por primera vez durante muchos años, ¿sí? En dicho lugar cayó nieve, ¿sí? ¿Dónde ha caído nieve? No me acuerdo, aquí sí, perdón, no, mi mente no me permite recordar el lugar donde nunca había caído nieve y en este lapso de tiempo ha caído nieve. Parece que es un país, ¿sí? Y entonces tenemos esa cuestión. Entonces tenemos que revisar la estadística censal. ¿Por qué? Es obligación del gobierno federal y gobiernos municipales y estatales realizar un censo económico y un censo de población general. Y entonces es algo, ¿por qué? Porque necesitamos saber cuántos mexicanos hay, cuántos han nacido, cuántos han fallecido, a qué actividad económica se dedican, cuál es su principal. ¿Sí? Y precisamente hablamos de universo parcial o muestreo. Carácter permanente y sistemático. Por ejemplo, en este momento, si manejara una estadística, diría yo, ¿cuál es mi carácter permanente y sistemático? Es sobre las muertes de COVID. México está llevando unos datos que lamentablemente no son verídicos. Yo sí difiero mucho de esto. ¿Por qué? Porque no nos está informando realmente cuántos mexicanos han fallecido. Ahora, nos manejan una cifra interesante, con la cifra oficial que nos está manejando. Pero de esos mexicanos, en ningún momento nos dicen tantos fueron hombres, tantos son mujeres. Tampoco nos dicen dentro de la clasificación los rangos de edad, porque lamentablemente hoy en día y con esta variante, estas variables de la pandemia, están muriendo bebés, niños, adolescentes, gente adulta en la edad productiva, que estábamos hablando de los 18 a los 30 años. O sea, la pandemia hoy simplemente tiene muchos focos, ¿sí?, de infección y está creando seriamente un índice interesante, llamémoslo así, desde el punto de vista científico, de que ya no es exclusivo para la gente de la tercera edad, sino que cualquier ser humano, ¿sí?, sin importar el rango de edad o sexo, sin importar que tenga o no tenga enfermedades, está siendo infectado y es probabilidad de muerte está siendo un poco alta. Entonces, ahí tenemos la cuestión de un carácter permanente y sistemático. Y hablamos sobre una universalidad parcial o muestreo. Entonces, son situaciones interesantes. Hablábamos de la otra técnica de captura y sistematización. Son los sistemas ya que nosotros contamos y que están previamente ya sistematizados, entre los cuales podemos citar precisamente el sistema sistemático de producción legislativa. Es decir, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores están creando leyes. Hay que ver cuántas se hacen durante cada periodo. Perdón, ya me pasé. Hablamos del registro civil que se maneja a nivel estatal y tenemos un registro civil a nivel nacional. Este registro civil en este momento nos podría dar un parámetro para determinar cuántas personas han fallecido a partir de la fecha de la pandemia en que entró, para hacer una medición, y cuántos mexicanos fallecían antes de la pandemia, para establecer el porcentaje de incremento. Lamentablemente, aquí en el registro civil no nos van a poner las causas de muerte. ¿Por qué? Porque el gobierno ha manipulado la información que muchos de los casos por COVID lo están manejando como, déjeme, ¿cómo se llama? Como, tiene una cuestión pulmonar, no corta el dato, perdón. ¿Sí? Entonces, no lo están clasificando como COVID, sino más, como neumonía. Lo están clasificando como neumonía.
Tenemos un registro público de la propiedad. Tenemos el registro de transferencia de recursos económicos al exterior, que así se maneja. Registro de ingresos y egresos de la federación. Registro de títulos profesionales. Inscripción de trabajadores en las instituciones de seguridad social. Registro federal de causantes. Registro sistemático de la doctrina y otras jurídicas, bibliotecas, audiotecas y videotecas, entre otras. ¿Sí? Esa es la técnica jurídica de captura que nosotros utilizamos. Tenemos registros de casos y procesos, fenómenos sociales jurídicos, resoluciones jurisdiccionales, procesos judiciales, registros de carpetas de investigación, registros de juicios contenciosos administrativos, registros de jurisprudencias, etcétera. Por ejemplo, en las jurisprudencias que yo les envié y que compartí con el archivo anterior, ahí estaría, dice, el dato de localización, datos de registro y todo lo demás, si lo ubican. Déjenme ver. Y hablamos de la técnica informática jurídica. Esta nos habla de la técnica de análisis, interpretación, información legislativa, técnica de análisis, interpretación, información doctrinal, información de jurisprudencias, interpretación y divulgación de jurisprudencia. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes, nosotros hoy por correo electrónico entramos al Congreso de la Unión y en el Congreso de la Unión ustedes van a ver todas las leyes que se manejan. Es más, déjenme ver ahorita para que lo veamos. Si me permiten, ahorita termino y entramos con esto. Para que lo veamos aquí. Veamos esta actividad. Habla de casos y procesos, presentación. En cuestiones de análisis comparativo, histórico, sociológico de información. Vale la pena tomar en consideración esto porque histórico, sociológico de informaciones. Muchos de los problemas que se presentan en México y que son de carácter jurídico se deben a una cuestión cultural, por usos, costumbres o tradiciones, ¿sí? Por ejemplo, a todos hemos visto alguna vez en nuestra vida los carnavales aquí en Puebla. Los carnavales en Puebla aquí utilizan dos mosquetones. Y ese es el carnaval de Huejotzingo, Xostla y Cholula. Son por lo rural este tipo de carnaval donde utilizan precisamente mosquetones. La pregunta es cuántas personas han fallecido en los carnavales. Y es una actividad que por una costumbre y una tradición se sigue llevando a cabo. Es más, los gobiernos estatales o municipales no prohíben el uso de los mosquetones, aun sabiendas de que pueda haber una persona que fallezca. Y esta persona que falleció, ¿qué tipo de delito es? Es un homicidio culposo, no doloso, llamaríamos imprudencial. Y entonces estaríamos hablando de cuestiones. Ahora, en algunos otros casos, hay gente que ya se trae entre, como dicen, ya se tienen rencillas entre ellos mismos y en el carnaval buscan para provocarse una lesión, una cuestión de esta naturaleza. Entonces, ahí cuando hay intención sería un homicidio doloso, pero como sucedió en el baile y todo lo demás, entonces se considera un homicidio, ¿sí? Culposo. El hecho de que, por ejemplo, en una descarga de un mosquetón hace 2 años, 3 años, estaba bailando una persona que estaba medio con un poco de alcohol, entra cuando están bailando los del carnaval y uno de estos muchachos dispara el mosquetón y le da en pleno rostro. Y muere. ¿Qué pasó con este sujeto? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está? ¿Cuál es la situación que tendríamos que revisar? Entonces, vale la pena analizar esto. Aquí les presento unos ejemplos, por ejemplo, ya del modelo de producción legislativa, reformas constitucionales, leyes, reglamentos, acuerdos, otros, o sea, más o menos cuál ha sido su actividad. Esto es hipotético, claro. Aquí hablamos de producción, modelo de título gráfico. Aquí, perdón, me faltó en el título gráfico agregar, y aquí está la fuente de información. Bueno, entonces salgo y te comentamos con ustedes esto. Porque me va a permitir esto, hacerlo con ustedes en este momento. Y lo vamos a conectar. A ver, voy a compartir con ustedes la pantalla y lo que estoy hablando.
Ahorita acabo de ingresar a esta página. Ustedes pueden ingresar. Es el Congreso de la Unión, lo pueden poner y entramos a Cámara de Diputados. ¿Ven lo de Cámara de Diputados o se perdió la visualización? No, profesor, sí se ve. ¿Sí se ve? Ah, ok, entonces otra vez Ya se regreso. fue. Ok, Ya se fue. gracias. Qué bueno que me dicen eso precisamente. Aquí comparto esto. Porque en aquí, precisamente, esto ya está informativo, ya está digitalizado. Aquí tenemos precisamente con estos órganos de gobierno, comisiones, comité, consejo, todo lo que tenemos. ¿Sí? En la orden del día para hoy, ¿qué es lo que tienen que podemos tener? Aquí podemos consultar. Entonces, todo lo que hace nuestra Cámara de Diputados. A todas las personas para hacer, mira, hay una circular, aquí estaba interesante lo de la prueba PCR, ¿sí? Déjeme, regreso otra vez a mi página y lo que quiero consultar con ustedes es esto, leyes federales. Y aquí tenemos precisamente leyes federales vigentes, reformas a la Constitución, sumario de reformas, reformas por legislatura, marco jurídico del Congreso, leyes federales abrogadas, las que ya no están vigentes. Aquí puedes descargar leyes, reglamentos de las leyes federales, normas reglamentarias, leyes estatales, aquí tienen, compilación temáticas, aquí hablamos ya de las compilaciones, índices del diario oficial de la Federación, que es el órgano donde se publica. Y aquí tenemos, por ejemplo, si yo hablo de la Constitución, estoy viendo que la última reforma fue el 28 del 5 del 2021, el 28 de mayo del 2005, ¿sí? Lo tengo en PDF, en Word, y puede ser para Android o para iOS, puedo descargar. Si yo le doy aquí, ¿sí? Aquí me dice, el texto vigente, la exposición de motivos, por qué se crea esta Constitución, el proyecto de Constitución de 1916, que es lo importante, el diario de debate del Congreso de la Constitución, porque se tiene que manejar, publicación original y acá hasta con imagen bien. Viene fe de ratas. Mira, aquí están reformas constitucionales por decreto en orden cronológico. Reformas constitucionales por artículo y reformas constitucionales por periodo presidencial. Entonces, vamos a ver aquí. Y aquí nos dice, esto es lo que ha hecho el señor actual, 2019, 2020 y 2021. Estas son las reformas que tenemos. Enrique Peña Nieto, que hizo, Jesús Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada. Si ustedes dan cuenta, Vicente Fox Quesada, este señor, muy pocas reformas. Ernesto Cedillo Ponce de León, vamos a ver, ahí están. Carlos Salinas de Gortari está, Miguel de la Madrid, López Portillo y Pacheco, Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos, Adolfo Ruiz Cortines. Es más, si queremos ver en el 58, en el 53 nomás hubo reformas a esto. Miguel Alemán Valdés, Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, Abelardo L. Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil, Plutarco Elías Campuzano, Álvaro Obregón. 8 artículos, 18, 2 artículos, 4 artículos, 22 artículos, ¿sí? 15 artículos, 18, 20, 2 artículos, 11, 19, 40 artículos con Luis Echeverría Álvarez, 34 con Portillo, Miguel de la Madrid 66, Carlos Salinas 55, Ponce de León 78, Vicente Fox 31, Hinojosa 110, 155 con Enrique Peña Nieto, y ahorita llevamos 55 con el actual presidente. Y estamos hablando de que estamos en el corte desde el sexenio. Si le aplicamos otros 55 artículos, estaríamos a 110. Entonces podríamos aquí, con este orden cronológico histórico, podemos manejarlo históricamente, cuál es el presidente que ha tenido mayores artículos reformados. Y aquí tenemos esta cuestión de la informática, para nosotros poder hacer este análisis. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo podemos nosotros checar? Estadísticas visitante a partir del 2006.
y tenemos esta información. Me regreso. Voy a la exposición de motivos. Bueno, voy al sumario de reformas. Vamos a ver qué nos... Sumario. Por decreto de orden cronológico, por artículo, por periodo presidencial que habíamos visto, y habíamos reformas por legislatura. Vamos a ver qué legislatura ha sido trabajado. Aquí está. La actual legislatura, la que ya se va, la anterior, la antepasada y así sucesivamente. Y podemos ir checando. Leyes estatales. Aquí ya vienen por estados. Periódico oficial. Periódico, boletín o gaceta oficial. ¿Por qué van a ustedes oír algunas leyes? Boletín, gaceta oficial, periódico, sí. Es el documento jurídico en el cual se publican estas leyes estatales. Por ejemplo, California maneja boletín judicial. Aquí todo lo demás es periódico oficial. En Ciudad de México, gaceta oficial. Entonces, la gaceta y el boletín judicial. ¿Ya vieron? Entonces estoy marcando con mi cursor. Entonces, podemos ir checando. El Estado de Puebla tiene periódico oficial. Puebla, periódico oficial, periódico oficial. Aquí Sonora manejan boletín oficial. Gaceta oficial Veracruz. Si se dan cuenta, tenemos aquí un diario oficial Yucatán, que está interesante ese diario oficial, porque lo único que se conoce es el diario oficial de la federación, que es a nivel federal. De ahí cada entidad federativa se le denomine periódico oficial, gaceta oficial, boletín, ¿sí? Judicial, y aquí encontramos un periódico oficial, un diario oficial, ¿sí? En Yucatán. ¿Cuántas gacetas oficiales tenemos? 2 entidades federativas. ¿Cuántos boletines judiciales encontramos? A 2 estados. Y encontramos a uno con diario oficial. Los demás ahí, los demás estados tienen periódico oficial. Y ya puedo hacer en este momento una síntesis, un análisis. ¿Ya vieron? ¿Alguna duda al respecto? Cuando hablamos de compilación, acciones de inconstitucionalidad, última reforma, controversias constitucionales, declaratorias generales de inconstitucionalidad, cuentas de la Hacienda Pública Federal, letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados, permisos al expresidente de la República para ausentarse del territorio nacional. En México, el actual presidente no sale. Aquí, tratados internacionales celebrados por México. Y aquí nos dice. Y aquí podemos entrar y tenemos información. Entonces, esto es la informática. Y ahí ya tenemos nosotros precisamente sobre esto. Y ahí tenemos esta cuestión. Por ejemplo, si yo quiero, perdón, ya me salí. Por Dios. Ok, aceptar. Tenemos tiempo, ya estamos con el límite ya. 11:56, terminamos a las 12, perdón. Bueno, entonces, ¿qué actividad van a dejar para el fin de semana? Tienen. La que les acabo de mencionar, jóvenes, ese cuestionario de partidos políticos, ¿sí? Y otra actividad muy sencilla, preguntas cerradas y preguntas abiertas. Una pregunta cerrada es cuando te va a contestar sí o no. Una pregunta abierta es cuando puede explicar sí a la pregunta la persona que vas a entrevistar. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a pedir de favor que ustedes de manera personal, ¿sí? Sean al mismo tiempo el entrevistador y el entrevistado y me hagan un pequeño cuestionario de 5 preguntas abiertas que se formulan a ustedes mismos y 5 preguntas cerradas. ¿Sí? Por ¿Sobre ustedes. cualquier tema? De cualquier tema que quieran hablar. No importa el tema que ustedes quieran. Ustedes son libres, elíjanlo.
5 preguntas abiertas y 5 preguntas cerradas. Nada más. ¿Sí? Y en cuanto al muestreo, voy a manejar un poco más interesante. El muestreo lo vamos a manejar en el entorno familiar. Ustedes que forman parte de una familia. ¿Cuántos miembros son de la familia? Y con cuántos miembros de esa familia podemos hacer una muestra nada más. ¿Sí? Un ejemplo. Un ejemplo, la familia está compuesta por 10 personas. Para que tenga de esas 10 personas, yo no voy a tener una muestra. Esa muestra, ¿cuántas personas debo yo de realizar mi cuestionario para esa muestra? ¿Cuántas? Pregunto yo. Y ahí establecemos. ¿Sí? Si yo de 10 tomo a 3, estaría hablando del 30% de la población. Entonces me va a dar una información interesante. Si, por ejemplo, de una familia somos 2 y tomo 1, me va a dar el 50%. Sí saben lo que estoy tratando de hacer con ustedes, es que tratemos de ver estos aspectos, nada más, así, sencillito. Y la muestra, el cuestionario, y junto con las preguntas de los partidos políticos, me lo envían a mi correo electrónico, por favor, jóvenes. Y no me queda más que desearles que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo sábado, ya en el mes de agosto. Sí. Así es, hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. profesor, Hasta buen luego, día. compañeros. Hasta luego, Marcelo. Luego, Oiga, Mariana. profe, le he mandado Diga las usted. actividades Sí. en su correo. ¿Sí le han llegado? Sí, he visto algunas. Me han enviado algunas, sí, y déjame revisar. Te pido un favor, en el correo, cuando tú me lo envíes, chécalo. Si tu correo te dice de default que no llegó, entonces quiere decir que está mal escrito mi correo electrónico y por eso no ha llegado. Pero si lo envió y no tiene ninguna nota, entonces quiere decir que llegó. De hecho, Okay. en tu correo revisa la parte donde dice enviados. Hay una parte que dice enviados. Sí, Ahí le de das hecho, clic. sí aparece que fue enviado. Lo único que le preguntaba yo, porque como no he recibido así Sí, de como de- respuesta, sí, Ajá. tienes razón. Entonces por eso digo, sí le llegó. Digo, ¿por Sí. qué? Sí, si no, Carlos, parece que mandas el correo a través de Pedro, ¿es correcto? Ajá. Sí, ya lo busqué. Sí. ¿Sí? Sí, yo le he recibido un correo de Pedro, entonces por eso te digo. Entonces cuando digo Pedro, ¿quién es Pedro? Ah, ya lo ubiqué. Entonces sí. Sí, porque le pongo en el mensaje que soy Marcelo de la licenciatura. Exactamente, por eso sí, pero el correo electrónico aparece Pedro. ¿Sale? Ajá. Ok, Sí, no te profe, preocupes. muchas gracias, era mi duda. Ok, gracias, bonito día. Hasta luego, Hasta nos vemos. luego.